Hola, ¿qué tal, chavos? Pues miren, eh, aquí tienen a un chismoso que los viene a saludar. Es un alumno cara. Y de fondo pues, tenemos lo que es nuestro CO2 casero, que el día de hoy vamos a aprender a hacerlo con el... Vamos a necesitar una botella de 2.5 litros de cualquier refresco, del que quieran. Una botellita cualquiera puede ser con un poco de agua, un cuarto de agua, para hacer nuestra mezcla de levadura de pan, que en este caso yo conseguí esta que es en polvo y la otra es puede ser levadura fresca, pero para mí para el manejo me es más fácil con el sobrecito. También vamos a necesitar un embudo que quepa en la boquilla de las botellas y una mezcla de gelatina que vamos a ver cómo se hace. Lo que necesitamos es una olla que tenga una agarradera para facilitar el manejo de nuestro líquido y la vamos a colocar aproximadamente 1 litro de agua en la olla al fuego de la estufa. Aquí sí necesitan la ayuda, si son ustedes chiquitines, pues necesitan la ayuda de un familiar, puede ser su mamá, puede ser su abuelita, que son expertas en hacer gelatina. Y bueno, vamos a colocar el agua con toda la precaución del mundo a que comience a calentarse al grado de comenzar a hervir. Vamos a necesitar gelatina de cualquier sabor, no importa. Digo, yo escogí esta de uva porque pues, le va a dar una tonalidad para que vean más claramente el cómo se hace nuestra mezcla para fabricar CO2 casero. También, como vieron, vamos a necesitar una taza de azúcar, que son aproximadamente 400 gramos de azúcar. Aquí comenzamos a hacer la mezcla del agua. Vamos a vaciar nuestro paquete de gelatina y comenzamos a revolverlo con una cuchara, teniendo el cuidado de que no se vayan a quemar, porque el agua está caliente. Comenzamos a revolver, como ustedes vieron, se producen demasiadas burbujas al momento que vaciamos nuestro paquete de gelatina y al momento de empezar a revolver, estas burbujas van a comenzar a desaparecer. Revolvemos bien de manera circular para un lado, para el otro, para que se diluya lo que es la grenetina del azúcar, la grenetina de la gelatina, perdón, se diluya en nuestro líquido que está caliente, con mucho cuidado, y quede totalmente una mezcla homogénea. Vamos a vaciar también nuestra taza de azúcar, que como pueden ver es un azúcar morena, lo que le llaman aquí en México azúcar morena o de la color ámbar, que es la que, con la que se trabaja de manera más fácil. Vaciamos nuestra taza, que son, como les repito, son aproximadamente 400 gramos de azúcar, y comenzamos nuevamente a revolver nuestra mezcla hasta que se disuelva totalmente el azúcar. Y las burbujitas, bueno, comenzarán a desaparecer también por la misma disolución del compuesto de azúcar dentro del agua caliente. Disolvemos bien lo suficiente para que no queden los granulitos de azúcar en nuestra mezcla. Esta mezcla posteriormente la vamos a dejar que enfriar un poco porque está, recordemos, casi a punto de hervir. Entonces tenemos que dejarla enfriar un poco para poder hacer más fácil el manejo y no vamos a tener algún accidente que lamentar, que nos vayamos a quemar o alguna cosa. Como ven, la olla pues, tiene su horquita para poderla agarrar, poderla manipular de manera más fácil. Eh, ya las burbujitas prácticamente desaparecieron y nuestra mezcla pues podemos verificar sacando nuestra cucharita con un poco de líquido del fondo para ver si ya se diluyó completamente el azúcar y la grenetina que vaciamos dentro del agua. Este es el proceso básicamente para hacer gelatina. En cualquier caso que quieras tu gelatina hasta para comértela, este es el proceso inicial y luego la tienes que dejar reposar hasta que cuaje. Nosotros no la necesitamos ahorita que cuaje todavía, sino que se mantenga a temperatura, que podamos manejarla, que se enfríe un poco hasta que esté más o menos tibia. Como pueden ver, ahí todavía sale vapor de lo que está caliente. Y ahora sí vamos a trabajar con nuestra botella de 2.5 litros y con nuestra botellita pequeña. Bueno, lo que vamos a hacer es con la levadura de pan, le pegamos un poquito al sobre para que baje todo el polvito, todos los granulitos de levadura,
y le hacemos un pequeño corte. Vamos a usar nuestro embudo para vertir este polvo, estos granulitos de levadura, dentro de nuestro envase pequeño que tiene más o menos la mitad de agua, y vertimos lo que es el polvito que viene en el sobre, que es la levadura, completamente. Este sobrecito trae 11 gramos. Muchos manejan 15 gramos de levadura, pero este sobre la verdad es que es la cantidad perfecta, sin más ni menos, para poder trabajar y hacer nuestra mezcla de CO2 casero con gelatina. Lo vaciamos perfectamente bien, que en el embudo quede limpio. Y lo que vamos a hacer es dejarla reposar, que se empiece a humedecer la levadura para poder disolverla después. Ahora, colocamos nuestro embudo en nuestra botella de 2.5 litros y lo que vamos a hacer con mucho cuidado, tomando nuestra olla con un trapo y con la agarradera que tiene para evitar quemarnos. Obviamente ya tuvo un tiempo de reposo que se entibió, ya no está tan caliente, pero sin evitar que se cuaje. Tiene que estar líquido, tibio, obviamente, para poder manipularlo más fácil. Y con cuidado lo vamos a vertir dentro de nuestra botella. Teniendo cuidado, obviamente, pues, de no salpicar o que no se nos salga de nuestro embudo, para que pues después no te vayan a obligar a limpiar tu reguero o te vayas a quemar todavía en caso de que todavía esté muy caliente. Como pueden ver, y no les miento, está la mezcla todavía caliente porque en la botella ya se generó el vapor de líquido, que este al momento de quitar nuestro embudo, ya después de haber terminado de vaciarlo, el vapor se elimina rápidamente. Entonces vaciamos con mucho cuidado nuestra gelatina en nuestro envase. Igual, de preferencia, si eres un chiquitín, pues bueno, con la ayuda de alguien, de tu papá, de tu mamá, o de tus abuelitos, si es que están todavía ahí contigo, pues bueno, que te ayuden a hacer el vaciado, para no sufrir ningún accidente que nos ocasione alguna otra situación. Recuerda que todo esto son videos para instruirnos en cómo se hacen las cosas, no necesariamente lo tienes que hacer tú solo. Ya terminamos de vaciar nuestra gelatina, ahí está de manera líquida. Obviamente necesitamos que nuestra gelatina cuaje. Entonces lo que vamos a hacer es tapar nuestra botella y la tenemos que colocar en una posición especial, porque así como está, pues no nos sirve. Tenemos que tratar de que se genere la gelatinización, que se genere, que cuaje nuestra botella, nuestra gelatina, que cuaje nuestra gelatina en una forma inclinada para que sea la mayor superficie de contacto con nuestra levadura para generar nuestro CO2 casero. La ventaja de este tipo de mezcla de gelatina con azúcar y levadura es que nos dura aproximadamente un mes. La mezcla que comúnmente manejan, que nada más es el azúcar con la levadura, te dura aproximadamente de una semana a 15 días, pero con gelatina tiene mayor duración. Entonces, ahora vamos a tomar nuestra levadura, la revolvemos bien para que se disuelva también en el agua, y también la podemos dejar reposar mientras también nuestra gelatina reposa. Nuestra gelatina la puedes dejar ahí a temperatura ambiente en esa posición inclinada, o también en tu refrigerador la puedes colocar, si cabe, bueno, también en forma inclinada, y el proceso va a ser más rápido. El proceso de cuajado va a ser más rápido aún. Tenemos que esperar un promedio de 2 a 3 horas en lo que cuaja nuestra gelatina un poco para poder seguir trabajando con ella. Bueno, pues como puedes ver, aquí ya terminó el proceso de nuestra gelatina de cuajado. No está totalmente cuajada, pero es más que suficiente para poder hacer nuestra mezcla con la levadura. Y quedó en la posición que nosotros necesitamos, que le va a dar mayor superficie de contacto a la levadura para empezar a procesar y fermentar y que genere el CO2 que necesitamos. Bueno, ponemos nuestro embudo y vertimos nuestra levadura, le damos una
pequeña agitada por si quedó algo ahí que no haya sido diluido. Bueno, vaciamos nuestra levadura dentro de nuestra mezcla de gelatina y como verás pues no es suficiente como para que quede totalmente lleno nuestro envase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por si te quedó algo de levadura dentro de la botellita, le vamos a vertir un poco de agua limpia para enjuagarlo por dentro, una agitadita, y vertimos lo que haya quedado de levadura de la botella pequeña. Todavía nos falta agua, así es que continuamos rellenando nuestra botella de 2.5 litros hasta llegar a un nivel donde comienza lo que es la forma de embudo de la botella, y hasta ahí vamos a rellenar. Con agua fría no importa, de hecho le ayuda al proceso de la levadura para continuar con el proceso de fermentación, y continuamos rellenando hasta alcanzar el nivel que necesitamos. Tenemos que dejar un espacio vacío en la botella porque es lo que va a servir de espacio para hacer lo que es el vacío y la presión que va a necesitar el gas que se produce para poder subir por nuestras mangueritas a nuestro acuario. Como pueden ver, ya está al nivel donde comienza a hacerse la forma de embudo de la botella, y con eso es más que suficiente. La producción de CO2 tarda un proceso que dura 2 o 3 horas, dependiendo, para poder empezar a ver las burbujitas que se producen. Bueno, ahora de nuestra manguerita de Venoclisis que hicimos en nuestro video anterior, bueno, limpiamos perfectamente, presionamos el cuentagotas para limpiar cualquier impureza y rellenarlo con un poco de agua para que las burbujas sean visibles y tú puedas controlar cuántas burbujas debes ingresar al acuario. Normalmente se maneja el paso de una burbuja por segundo para que tú tengas el control de cuántas burbujas o cuánto CO2 quieres ingresar al acuario. Ahora, para poder cerrarla, como recordamos en el video anterior, de cuando hicimos el equipo de CO2, tienes que agarrar tu botella y girar tu botella. No gires la tapa porque puedes hacer que se produzca alguna fuga o se separe el silicón de la tapa de la botella. Entonces, para tener esa precaución, pues tienes que girar tu botella. Bueno, pues comenzamos a cerrar nuestra botella girando la parte de abajo de la botella sin mover la tapa. La tapa la tienes que tener fija con una mano para evitar que puedas romper el sello de silicón y comiences a tener alguna fuga. Entonces lo que vamos a girar siempre será la botella. Ya quedó. Y bueno, ahora hay que esperar a que empiece a generar la mezcla, el CO2 que necesitamos. ¿Cómo la vamos a controlar? Bueno, tenemos una válvula de paso que viene ya con la manguerita de Venoclisis, como ya vimos en el video anterior donde hicimos el equipo casero, y con esa controlaremos el flujo. Ahorita lo que vamos a hacer es cerrar totalmente el flujo para que se empiece a acumular el gas dentro de nuestro envase. Al estar totalmente cerrado, comenzará a generarse el gas CO2 y se acumulará en la parte superior de nuestra botella, en el espacio que quedó vacío, para posteriormente empezarlo a dejar fluir. Obviamente controlando tú la cantidad de burbujas que salgan de nuestro envase. Si ahorita lo presionas, obviamente va a estar un poquito aguadito porque no tiene presión en el interior. El gas todavía no se produce, ya que apenas hicimos nuestra mezcla. Esto hay que esperar un promedio de entre 1 hora y media a 3 horas que empiece a generar el gas y poder hacer las pruebas con nuestra válvula de paso. Como puedes ver, aquí ya pasó un poco de tiempo y ya empieza a fluir un poco de gas. No en la cantidad necesaria. Si te fijas, ahorita yo ya abrí totalmente la válvula y pasaron muy pocas burbujas. Pero ya está el proceso activo. Entonces simplemente hay que esperar el tiempo que sea necesario para que la cantidad de gas sea continuo. Aquí tienes que tener cuidado de estar en ese periodo de 2 a 3 horas checando
porque si lo dejas totalmente cerrado, la mezcla sigue generando gas. Y si lo dejas más de 4 o 5 horas cerrado, puede que la presión en el interior del envase sea mucho mayor y puede llegar a reventar el envase. Entonces hay que estar probando a ver qué cantidad de gas ya tiene flujo dentro de la manguerita para poder ir liberando la cantidad que necesitamos para nuestro acuario plantado. Aquí, bueno, si te fijas, la burbujita está saliendo en un promedio de 2 a 3 segundos, lo cual todavía le hace falta presión. Esperamos un rato más y como puedes ver ya liberamos un poquito más de gas de CO2 en nuestra manguera y empezamos a calcular la cantidad que requerimos. Aquí puedes ver la burbuja que ya está saliendo casi a los 2 segundos de flujo continuo. Todavía nos falta porque la cantidad, como les había comentado por ahí, es una burbuja por segundo. Hay algunos que manejan 2 burbujas por segundo de acuerdo a la cantidad de plantado que tengan en su acuario. Yo ahorita, como puedes ver, nada más tengo la planta que está en medio, debido a que pues, en el sismo del 19 de septiembre tuve bastantes bajas en lo que son peces y también muchas plantas salieron por fuera del acuario. De hecho, salieron casi la mitad de agua de los acuarios. Aquí, bueno, ya colocamos la botella en donde va a estar ubicada, que es en la parte baja del acuario, y el flujo del gas ya es más continuo. Ya la burbuja es promedio de una burbuja por segundo y ese es más que suficiente para nuestro acuario. Aquí ya puedes ver la salida del gas en las micro burbujas, en lo que es la manguera ya al final en el fondo del acuario y que está colocada de manera estratégica en la parte baja del acuario y exactamente en la parte baja donde está el flujo de entrada del agua del filtro. Ahí en la parte de arriba puedes observar cómo entra el agua del filtro y esa misma fuerza la empuja a las micro burbujas a hacer el recorrido hacia abajo, hacia donde están las plantas. Te recuerdo, pues bueno, esta es una forma fácil de tener tu CO2 casero y funcionando al 100%. Si te gustó, bueno, te invito a suscribirte y darle un clic ahí en la campanita para que te lleguen las demás notificaciones conforme vaya yo subiendo videos que van a ser de utilidad, sobre todo para los que tenemos este gusto por el hobby de la acuariofilia. Te agradezco de antemano y bueno, si quieres algún tema lo puedes dejar en la caja de comentarios y cualquier duda también te la podré aclarar conforme me las vayan haciendo llegar. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, aquí les dejo otro tutorial de cómo hacer un CO2.